Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. El tema es el siguiente, cáncer de pulmón. En la clase anterior hablamos de lo que es el cáncer. El cáncer decíamos que se puede originar en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Es un crecimiento celular descontrolado que sobrepasa las células normales de nuestro cuerpo, invade los tejidos del organismo, ¿sí? Hablamos del cáncer como una enfermedad, no como el final de la vida. Como les expliqué, el cáncer se puede originar en cualquier parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo en las mamas, en el colon, en la sangre y en los pulmones, ¿sí? Hoy nos toca hablar lo que es cáncer del pulmón. Vuelvo a recalcar el siguiente concepto que es tumor. El tumor es prácticamente una masa que tenemos en nuestro cuerpo que puede ser benigno o maligno, ¿sí? Cuando esta masa tiene células cancerosas, llamamos tumor maligno, ¿sí? Cuando no tiene células cancerosas, tumor benigno. ¿Cuáles son las causas más comunes que se dan del cáncer? Tenemos antes que nada lo que es el estilo de vida de la persona. Tenemos los factores genéticos también. Muchas veces, si algún familiar ya tuvo cáncer anteriormente, ¿sí? Si la familia tiene predisposición a un tipo de cáncer, ¿sí? Exposición a agentes carcinógenos también. Y lo que son los factores ambientales, ¿sí? Los factores ambientales van relacionados al humo del cigarrillo, la combustión, que hoy en día se da mucho de los residuos de combustible, ¿sí? Cualquier intoxicación, manipulación de agentes tóxicos, ¿sí? Entonces es parte del ambiente. Hay diferentes estadios también que se dan en el cáncer, que van distribuidos de la siguiente manera. Estadio 1, 2, 3 y 4. Las primeras dos etapas son etapas donde no se ha propagado tanto la enfermedad y si prácticamente tiene un tratamiento y mayor sobrevida, también algunos de ellos se pueden curar. La etapa 3 o 4 significa que hay mayor propagación del cáncer. El 4 sí que es mucho más todavía amplio y puede estar relacionada a la metástasis. Metástasis hace referencia prácticamente cuando ese se ha propagado a otras partes del cuerpo que no es el tumor original. Es importante que nosotros sepamos también cuál es la función que tiene el pulmón en el cuerpo. El pulmón es un órgano sumamente importante que está ubicado en el centro mismo del tórax, ¿sí? Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. La función que tiene el pulmón es enviar oxígeno a todo nuestro cuerpo cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Y si exhalamos, lo que hacemos es liberar dióxido de carbono, que son todos los residuos de las células de nuestro cuerpo, ¿sí? También es importante que sepamos que los pulmones están protegidas por una membrana que llamamos pleura, ¿sí? Protege a ambos pulmones, ¿sí? Es prácticamente un escudo, ¿sí? También otras partes que tienen los pulmones son las tráqueas, los bronquios, bronquiolos y las últimas proporciones son los alveolos. Dentro de los alveolos que están adentro mismo de los pulmones ocurre lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Ahí se limpia nuestra sangre, ¿sí?
Aquí en la imagen podemos visualizar partes del sistema respiratorio, ¿sí? Tenemos ganglios linfáticos, tenemos la tráquea, bronquios, bronquiolos, tenemos lo que es el pulmón derecho, pulmón izquierdo, que se dividen en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿sí? Tenemos también lóbulo medio, inferior, de ambos lados, y el músculo que también ayuda a sujetar nuestros pulmones es el diafragma, ¿sí? También proporciona un escudo prácticamente a los órganos abdominales y los pulmones, ¿sí? Cada pulmón está dividido en lóbulos, ¿sí? Por eso lo llamamos lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿sí? Y lóbulo inferior y medio. Es importante que sepamos, ¿verdad? Que el lóbulo derecho es el que tiene más lóbulos. 3 lóbulos presenta, el otro tiene menos. ¿Por qué motivo? Porque el pulmón izquierdo es mucho más pequeño que el derecho, porque le da lugar a la cavidad del corazón, ¿sí? Le da un pequeño espacio para que el corazón se sitúe en dicha zona. Comparten dicho espacio. El pulmón izquierdo. Cuando existe cáncer, tenemos diferentes signos y síntomas. Y algunas de ellas son tos que no desaparece y que va empeorando. Tos con sangre o esputo. Generalmente saliva con flema, con sangre, ¿sí? Puede ser también dolor en el pecho que a menudo va empeorando al respirar, al toser, al reír, ¿sí? Ronquera, dificultad para dormir, pérdida de apetito, pérdida de peso, dificultad para respirar, cansancio, debilidad, infecciones frecuentes en los pacientes con tos y esputo, ¿sí? Como la bronquitis o neumonía, que van y vienen. Eso significa que es recurrente, ¿sí? Silbido también en el pecho al respirar. Si el cáncer del pulmón muchas veces nosotros no eliminamos la causa, ¿verdad? Que el principal es el hábito de fumar, ¿verdad? Puede propagarse este cáncer a otros órganos del cuerpo, órganos sumamente importantes, como por ejemplo los huesos, ¿sí? Tenemos también partes del sistema nervioso, puede verse afectado. También lo que es algunos síntomas característicos cuando ya afecta a otros órganos, como el hígado. Hay una coloración amarillenta de la piel y de los ojos que llamamos ictericia, ¿sí? Puede afectar también ganglios linfáticos, que son todo nuestro sistema inmunitario. Los ganglios linfáticos están ubicados comúnmente en lo que es en la ingle, en el cuello, en la clavícula, ¿sí? Son nuestras defensas. Si estos se ven afectados por las células cancerosas, entonces facilita la propagación a otros órganos más cercanos. Efectos de abandonar el tabaquismo, dice, sí. A partir de pruebas sólidas, dice que el consumo de cigarrillo produce cáncer del pulmón. No solamente daña nuestros pulmones, sino la cavidad oral, faringe. Puede causar daños en la laringe, el esófago, la vejiga, los riñones, el páncreas, estómago. Puede causar cáncer de cuello uterino, cáncer en la sangre, ¿sí? Entonces es importante que se evite el hábito de fumar o dejar de hacerlo porque eso va a disminuir los riesgos de estos tipos de cáncer también y muerte por otras posibles causas, que no es solamente meramente cáncer del pulmón. Su prevención es importante que antes que nada se deje el hábito de fumar. La exposición pasiva al humo de tabaco hay que también evitar, ¿sí? Como les dije desde un principio, no solamente el fumador es el que se ve afectado, sino también las personas que están alrededor, sus familiares, ¿sí? Compañeros de trabajo, el entorno, ¿sí? Entonces evitemos estar en un lugar donde hay exposición al humo de tabaco, ¿sí? Antecedentes familiares, pacientes con infecciones oportunistas,
y también la parte de los riesgos ambientales. Factores de protección, ¿cómo nosotros prevenimos? ¿Sí? No fumar. Dejar de fumar también es bueno, ¿sí? En el caso de que ya esté una persona consumiendo el tabaco, ¿sí? Tenemos también menor exposición a los factores de riesgo, reducción a la exposición del radón, que después le voy a explicar qué es el radón, que es un gas natural presente generalmente en la tierra, entonces tenemos que evitar también la exposición. Una buena alimentación y actividad física, ¿sí? Hablamos de otro tipo de cigarrillos también, que son los denominados cigarrillos light. Estos cigarrillos light también pueden causar cáncer del pulmón, ¿sí? No piensen que los cigarrillos normales nomás causan cáncer, sino también los cigarrillos light. Estos light, la única diferencia es que son bajos en alquitrán, que es un componente del cigarrillo, ¿sí? Y bajo en nicotina, pero esto no disminuye los riesgos de padecer cáncer del pulmón, ¿sí? El hábito de vapear también, ¿sí? También es dañino, gente, ¿sí? No piensen que sustituir el hábito de fumar, con esto uno puede disminuir los riesgos del cáncer, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que tiene el cigarrillo electrónico o vapeador? Lo llamamos, ¿verdad? Comúnmente les voy a explicar, ¿sí? Es importante que sepamos que el vapeador contiene lo que es un aerosol. Hoy en día se le conoce como cigarrillo electrónico. Esto contiene muchos químicos causantes de cáncer, ¿sí? No significativamente lo que es cáncer del pulmón, pero puede causar otro tipo de cáncer también, ¿sí? Algunos elementos que contienen este cigarrillo electrónico es lo que llamamos propilenglicol o glicerina vegetal, por ejemplo. Estas son sustancias sintéticas que se utilizan y afectan la parte pulmonar y las vías respiratorias después de la exposición a estas sustancias, ¿sí? También tenemos lo que es productos químicos saborizantes, que son sustancias carcinógenas también, ¿sí? Presentes en el dispositivo. Tenemos formaldehído, también es una sustancia que está presente dentro del vapeador. Este líquido al sobrecalentarse muchas veces también favorece al cáncer, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Aunque el vapeador no contiene exclusivamente lo que es el tabaco, muchos de ellos tienen lo que es nicotina, en menor cantidad nada más, ¿sí? La nicotina también, igual que el tabaco y los cigarrillos, ¿sí? Es también adictiva, gente. Entonces, la persona que lo consume generalmente tiende a hacerlo a diario, ¿sí? Y entonces esto puede causar también cáncer, gente, ¿sí? Exposición pasiva al humo de tabaco. Es importante que nosotros hablemos también. ¿Qué pasa si yo no fumo, pero mi alrededor sí lo hace, sí? Y lo que pasa aquí es que las personas que estamos expuestas corremos igual de riesgo que los fumadores, gente, ¿sí? Puede ser en menor cantidad nada más, pero también corremos el riesgo de cualquier tipo de cáncer. La inhalación pasiva al humo de tabaco causa daño también, no solamente en los pulmones, en la laringe, en la boca, puede causar daño en el esófago, en el colon, recto, cáncer de cuello uterino, ¿sí? Cáncer en la sangre. Entonces, para que sepamos, las personas que no fuman, pero están con una exposición pasiva al humo de tabaco, también corren el riesgo de padecer cáncer. Aquí les puse la parte de abajo mismo, dice, las personas que usan tabaco sin humo, por ejemplo, tabaco de mascar, tienen también
unos riesgos elevados de padecer cáncer de boca, de esófago o de páncreas, ¿sí? Entonces, ni con gomas de mascar muchas veces no es bueno, ¿verdad? Sustituir ese hábito de fumar, ¿sí? A veces como tratamiento, muchas veces querer dejar el cigarrillo, se quiere optar por eso, pero para que sepamos también no es buena opción, ¿sí? Les puse una pequeña imagen de lo que es un cigarrillo y todo lo que contiene un cigarrillo. Ahí les agrandé la imagen. Es importante que sepamos por lo menos lo básico, ¿sí? El cigarrillo contiene acetona. Acetona utilizamos nosotros para quitar esmalte, gente, ¿sí? Es un solvente químico. Naftalina. Comúnmente se utiliza para las ropas, ¿sí? Tenemos lo que es amoníaco. También es un producto químico, pero este amoníaco, por ejemplo, es producto químico de limpieza, de desinfección en los lugares hospitalarios, ¿sí? Tenemos un disolvente de pintura que llamamos tolueno, el arsénico, que son los pesticidas y compañía, es un veneno prácticamente, está presente dentro del cigarrillo. Tenemos el fenol, que es parte del alcohol, ¿sí? La nicotina, utilizado muchas veces para las plantas, ¿sí? Los insectos, se utiliza como herbicida, también insecticidas, la nicotina. El butano, que es un gas que comúnmente se utiliza eh, hoy en día mucho, ¿verdad? En la parte doméstica, ¿sí? Tenemos aquí también el plomo, ahí ya ven, ¿sí? Cloruro de vinilo, gente. Cloruro de vinilo es un material sintético utilizado en plásticos, por ejemplo, ¿sí? Y cloruro de vinilo se utiliza también para coloración de las ropas, ¿sí? Mercurio tiene también. Mercurio es parte del termómetro y sabemos que es carcinógeno también, ¿sí? Monóxido de carbono también tiene, que es un gas que generalmente son los desechos de los combustibles, ¿sí? Y esos son algunos de los elementos que están presentes dentro de un cigarrillo normal, ¿sí? Aquí les puse a modo de explicar mejor, ¿verdad? El arsénico, por ejemplo, se utilizan como pesticidas y el arsénico también encontramos de forma natural en el agua, en el aire, en el suelo, ¿sí? Y con el hábito de fumar se expone directamente al arsénico, ¿sí? Alimentos contaminados o agua contaminadas también pueden contener lo que es el arsénico, ¿sí? Benceno, que es un componente natural del petróleo, se utiliza como combustible de motores. Está presente en el cigarrillo. Butadieno, que es un gas también que proviene del petróleo. El cadmio es un metal tóxico. El cloruro de vinilo, como les dije, para plásticos, cosméticos, sí. Se utiliza también para disolvente de productos químicos como alcohol, aguarrás, artículos de limpieza como detergentes, ceras, desengrasantes. Entonces, este es un compuesto de los productos de limpieza también, ¿sí? Tenemos el formaldehído, que es un producto que se utiliza comúnmente en las funerarias, gente, ¿sí? Y también se utiliza para desinfección de equipos o instrumentales en los hospitales, ¿sí? El radón es un gas natural y tóxico presente en el agua y en el aire, ¿sí? Agua contaminada, en el aire mismo, ¿sí? El cadmio. Hablamos del cadmio también, que es, las personas pueden estar expuestas no solamente con el humo del tabaco, sino también con alimentos contaminados o aguas contaminadas, gente, ¿sí? Por ejemplo, en el río, si es que es un lugar contaminado y la gente va a pescar, ¿sí? Y no está bien higienizada, ¿sí?
en dicha zona, entonces no es potable el agua, ¿sí? También no está habilitada para la pesca. Ese lugar, por ejemplo, puede causar daño, ¿verdad? Al ser humano con el tiempo, con el consumo de alimentos contaminados, ¿sí? Algunos estudios más comunes que se realiza en los pacientes con cáncer del pulmón. Una tomografía, un rayo X de tórax, estudio del esputo, que comúnmente llamamos muestras, ¿verdad? Estas muestras del moco o esputo que la persona que tose mucho lo expulsa comúnmente, entonces eso se estudia, ¿sí? La presencia de células cancerosas. Les puse esta imagen, fumar daña la salud, gente. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo en todo momento, gente, ¿sí? Eduquemos a la población siendo ejemplos, ¿sí? Y si estamos desviados del camino, tratemos de enderezarnos a tiempo. Uno siendo joven, porque después los años nos tiran la factura, gente, ¿sí? Y no podemos dar vuelta atrás. Hay muchos marcadores tumorales que se emplean, ¿verdad? En los diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Cada uno tiene sus nombres también. Les puse algunos de ellos nada más, ¿sí? Por ejemplo, la citoqueratina es un estudio, ¿verdad?, de marcador tumoral para cáncer del pulmón. Tenemos, vamos a especificar cáncer del pulmón. Aquí les pongo otros ejemplos nada más. Por ejemplo, el cáncer de próstata para poder identificarlo con el PSA, que es antígeno prostático específico, llamamos un análisis de sangre también, para verificar si es que hay células cancerígenas. Calcitonina es para el cáncer de la tiroides, es un análisis de sangre también. Después ya hay algunos con códigos. CD25, CD33, ya son para los problemas en la sangre. Son análisis de sangre, ¿sí? A esto llamamos marcadores tumorales. Muchos de ellos son análisis de sangre, otros son de orina, gente, ¿sí? Si tienen algunas consultas, gente, con respecto a la clase de hoy. Buenas tardes, profe. De mi parte, ninguna pregunta. Hola, profe, ¿cómo estás? Todo muy bien. Te quería hacer una consulta. El tema de la asistencia se puede marcar ya, pues estoy en la plataforma y no me dejo. Ahora voy a mirar. Creo que el mes de julio tengo que habilitar ahora. Voy a fijarme un ratito y ya les pongo. Ya pueden revisar en 5 minutitos, ¿sí va? Porque nuestro horario es de 6 hasta 7:30 nomás. Entonces, esta materia por lo menos traten de marcar en ese horario. ¿Está bien? Profe, a mí me marca automático. Y la fecha de hoy te aparece. No recuerdo si puse. Mira, la fecha de hoy. No está habilitado todavía, profe. Bueno, ahora les habilito, ¿sí? Ahora en 2 minutitos ya pueden marcar. Si es que no hay ninguna consulta, doy por finalizada la clase y a las 8 vamos a tener la clase de ética. ¿Está bien?
Muchas gracias. Buenas noches para todos. En 2 minutos ya pueden ingresar otra vez y ver su asistencia marcar. Por favor.